mamacita, mira lo que traigo aquí. Agárrate que vengo de corazón, la joven sensación. Cuando uno piensa que gobierno o militar, se imagina esto o armadas en armas, pero las cosas no fueron así. Sí, exactamente. Este gobierno no solamente llegó como un golpe de Estado, sino que quiso cambiar la estructura del país, no solo en el ámbito económico, educativo, social y político, sino también en ámbitos en la posición de la tierra, en cómo los peruanos se percibían a sí mismos. Y creo que eso es justamente lo que lo hace tan interesante. Hay personas que recuerdan a Velasco como alguien que les dio dignidad, pero también hay personas que lo recuerdan como el principal responsable de una gran crisis económica. Entonces, ¿cómo podemos juzgar un gobierno así? Sí, claro, Yubixa, eso es lo que el día de hoy vamos a intentar responder. Pero antes de meternos en el tema entre sí y hablar de Velasco, hay que pensar cómo ha sido el Perú en los años 70. Sí, claro, Natalie. Mira, ponte a pensar, el Perú en ese entonces era un país muy desigual. Miles de campesinos trabajaban tierras que no eran suyas. Prácticamente vivían bajo la autoridad de su amo, entre comillas, que vendría a ser el hacendado o el gamonal. Exactamente, Johan. Incluso hay relatos de campesinos que señalan que tenían que pedir permiso al hacendado para cosas tan simples como construir una casa o criar más animales. O sea, prácticamente lo que me tratas de decir, que había relaciones de poder que venían desde esta época, la colonial. Sí, mira, Natalie, por eso Nelson Manrique nos menciona de que el sistema de hacienda ya estaba agotado. Los dueños se volvieron ausentistas, ya no estaban presentes en sus haciendas. Y obviamente las tierras tenían la misma cantidad, pero ya no daban abasto con lo que era el crecimiento demográfico. Y hay que añadir otro factor, que es el racismo y el abuso de estos hacendados. Incluso déjame comentarte que Peter Claren complementó esta idea. Él señala que el Perú era una sociedad fragmentada y desigual, en donde gran parte de la población estaba excluida del poder político y económico. También, por ejemplo, el 5% de la población más rica concentraba el 48% del ingreso nacional. En cambio, el 20% de la población más pobre concentraba tan solo el 2,5%. Entonces, lo que me tratas de decir, que para según Claren, las Fuerzas Armadas tuvieron que guiarse de problemas que venían acumulándose desde décadas anteriores. Mira, Natalie, yo te explico. El país necesitaba cambios y el pueblo no estaba de acuerdo con los gobiernos civiles. ¿Por qué? Porque no respondían con eficacia y rapidez ante los problemas que se daban en nuestra nación. Los militares llegan al poder y luego aparece Velasco diciendo una frase que es muy interesante. No hemos venido a administrar la crisis, hemos venido a transformar el Perú. Esta frase es clave porque nos da a entender de cómo los militares y Velasco se percibían a sí mismos como revolucionarios, el poder querer cambiar el Perú. ¿Pero realmente eran revolucionarios? Para responder a tu pregunta, Natalie, voy a citar a Paulo Drinot, que él cree que sí, porque ellos tenían la intención de querer cambiar las estructuras sociales de nuestro país. Sin embargo, Claren complementaba que su gobierno tuvo una naturaleza autoritaria y antidemocrática en donde se lindaba hacia lo totalitario, aunque fuesen revolucionarios en sus reformas sociales. También déjame mencionarte que historiadores peruanos como Contreras y Cuetos catalogan a este gobierno como un proyecto autoritario de modernización. Tomando en cuenta las dos posturas de los autores, podemos ver aquí una gran contradicción de una revolución hecha por militares. También nos podemos ver que, para que no solo queden en discursos, querían demostrar un golpe más, como ustedes mencionan, ya que necesitaban demostrar el poder de la oligarquía hasta la raíz. Y este acto no podía ser otro que atacar, como mencionan, su forma estructural. Y yo creo que esta es la política que genera más opiniones divididas, ya que socialmente cambió la vida de miles de personas, pero económicamente sus resultados fueron y son muy discutidos. Y bueno, mira, Yubixa, para ver el impacto social que generó esto, hay que hacer un pequeño ejercicio. Imagina que hay un campesino cusqueño y que ese campesino cusqueño ha trabajado todas las tierras de los hacendados por toda su vida. No solamente él, ha sido sus abuelos, sus bisabuelos y toda su ascendencia. Y todo ese esfuerzo para nada, porque estos no recibían ni siquiera una pequeña parcela. Y un día llegan los funcionarios del Estado, del gobierno, y te dicen, esta tierra es tuya, es legalmente tuya. ¿Tú cómo te sentirías o cómo te pondrías en el lugar del campesino? Obviamente habría un descargo de emociones en poder ya cerrar ese sistema de opresión que seguía siglos atrás, que no cesaba desde prácticamente de la época colonial. De hecho, te comento que hay una frase conocida que dice, campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza. Esa frase se convirtió en un símbolo de esa dignidad recuperada. Bueno, aquí tengo una acotación del historiador Nelson Manrique, que nos habla un poco de cómo la reforma va a destruir el poder de la antigua oligarquía.
También nos habla de cómo se expropian de sus tierras de los algodoneros y azucareros, empezando por la costa y cuando ellos ni siquiera sabían de esto. Sí, Natalie. Y para el historiador Peter Claren, este fue uno de los cambios sociales que más profundo llegó a lo que es a la historia republicana. ¿El por qué? Porque prácticamente acabó con un sistema que prevalecía desde la época colonial. Exacto, Johan, pero también hay que mencionar que muchas cooperativas tuvieron problemas. Sí, Yovixa. Y ahora vamos a citar a otro historiador, Luis Felipe Segarra. Bueno, este autor reconoce de que esta medida tuvo un gran impacto social, pero también nos dice que las cooperativas ya no eran económicamente sostenibles, que estaban pasando por problemas de productividad. Y aparte, en agropecuaria, solamente de 1968 a 1980, solamente había crecido un 3,1%. Y sin hablar también de las exportaciones de algodón, que pasaron de ser de 70 toneladas a 21 toneladas en prácticamente una década. Y aquí este historiador nos da a entender de que las intenciones buenas no bastan. Bueno, en este caso, con todo lo que han mencionado, les haría una pregunta. ¿La reforma para ustedes fue un éxito social y un fracaso económico? Sí, Natalie. Mira, y a la conclusión a la que llega Segarra es de que la reforma agraria fue un éxito indiscutible, pero fue un fracaso económico, porque las tierras cambiaron de dueño, eso es verdad, pero los problemas estructurales seguían ahí. Entonces, en eso, la historia económica es bastante concreta. Otra cosa que también hizo Velasco, que para mí es muy importante mencionar, es que dio mucho poder al Estado. Y cuando digo que dio mucho poder al Estado, es que de verdad fue tanto el poder que se vio involucrado en muchas situaciones. Sí, claro, y Contreras nos explica de que el objetivo principal era de que el Estado llegara a liderar el desarrollo económico y que se distribuyera mejor la riqueza. El problema es que a mediados de los años 70, esta estructura empezó a mostrar muchos problemas. La economía se va a complicar seriamente y el descontento social que vamos a llegar a ver no va a ser el más adecuado, lo cual se va a expandir a las calles. El problema es que toda esta estructura empezó a mostrar fisuras a mediados de los años 70. La economía se complicó seriamente y el descontento social empezó a trasladarse a las calles. Es que el impacto en el bolsillo de la gente fue directo. La inflación, que venía manejable en un 10% anual, saltó de golpe al 24% en 1975. Claro, porque sostener ese estado empresario se volvió una tarea imposible. El presupuesto del país simplemente colapsó y la única salida que encontraron fue pedir prestado al exterior. Imagínense que para 1976 la deuda externa ya superaba los 4.000 millones de dólares. A todo esto hay que sumar que el campo tampoco respondió como se esperaba. Ahí es donde encaja perfectamente lo que menciona Luis Felipe Segarra. Las intenciones eran muy nobles, pero el modelo simplemente no era sostenible. Exacto, Natalie. La producción local no abastecía a la población y las importaciones de alimentos subieron del 15% al 25% de la oferta disponible. En buena cuenta, 1 de cada 4 productos que se consumían venía del extranjero. Obviamente, este panorama de escasez terminó por minar el respaldo social que Velasco tuvo al inicio. Así es, Johan. El desgaste fue total. Por eso, en agosto de 1975, el general Francisco Morales Bermúdez lidera un golpe interno, el famoso Tacnazo. Con esto empieza la segunda fase del gobierno militar, que radica entre 1975 y 1980. Pasamos de una etapa de transformaciones revolucionarias a un periodo marcado por el ajuste y la autenticidad. Ya no había marcha atrás. No les quedó otra opción que convocar a la Asamblea Constituyente de 1978, que terminó presidiendo Haya de la Torre. Ahí se redactó la Constitución de 1979 y se dejó el camino listo para devolverle el poder a los civiles en las elecciones de 1980. Bueno, chicos, con todo lo que hemos podido conversar y compartir en este espacio, hemos llegado creo que todos a una conclusión. Y ante todo esto les haré una pregunta que vendría a ser, ¿con qué balance ustedes creen que nos quedaríamos tras 12 años de gobierno militar? Yo creo que nos deberíamos quedar con una visión de dos caras. Una primera fase en donde se rompe con las estructuras coloniales que precedían y se dignifica también al campesino. Y una segunda fase en donde se lidia con una crisis financiera y se da a una transición democrática. Totalmente. Y la gran lección que debaten autores como Contreras y Segarra es que las reformas con fines nobles e intenciones justas fracasan si no se van de la mano con una gestión económica viable a largo plazo. Exacto. Entonces, al final, nos quedaríamos con la hipótesis del historiador Peter Claren, para ser más específico, con el golpe de 1968, lo cual reivindicaría al Perú hasta la raíz. Y creo que con todo esto y teniendo más en claro las ideas, ya nos despedimos y muchas gracias por poder venir y escucharnos. Chingátele. Advíncula. Miro por allá. Puedes moverte inclusive así después. Tomás.
Aunque claro. Un examen. Esa fue la cara, madre. Y creo que esta fue la opinión que generó. Entonces, lo que me mencionas que es... No, me repito, ya. Ahí se tira pues. Ahí se tira.